Bien, entonces básicamente creo que el problema del tanque no hay mucho problema, ya está con que era el cilindro, más o menos así. Y con los casquetes, ¿no? Semiesféricos acá. Entonces, bueno, ese era, digamos, no sé si ayudó mucho mi dibujo, pero bueno, este es el dibujo del cilindro, ¿no? Que creo que no había mucho problema. El problema creo que fue más grande en el otro, ¿no? Que decía de los dos figuras, ¿no? El área encerrada, por las dos figuras, ¿no? Creo que esa fue la redacción exactamente. Y entonces, es que me un poco seco. Aquí era entonces un cuadro y el círculo, ¿no? Entonces a lo que se refiere es el área encerrada por las figuras por separado, ¿no? Porque si ponemos las figuras una centro de la otra, por ejemplo, así, pues básicamente es el área del círculo nada más, ¿no? O sea, si es el área encerrada por las dos figuras como intersección, pues básicamente sería solo esto, ¿no? Entonces estaría hablando únicamente del área del círculo, ¿no? Entonces más bien queremos el área del cuadrado más el área del círculo, ¿no? Entonces tiene esas dos áreas y bueno, ya todo el procedimiento que hay que hacer para ellas, ¿no? Bueno, creo que eso ya lo único que había un poquito de, bueno, de interpretación, ¿no? Como les había dicho, el problema siempre es primero entender el problema y luego ahora sí ya resolverlo, ¿no? Que creo que en la segunda parte no hay dudas, ¿no? Vamos a resolver un último problema de optimización, nada más para dejar esto ya del todo claro. Nos vamos al siguiente tema que es el de linealización. Vamos a ver una serie de problemas de linealización y de el concepto de diferenciales, ¿no? Que es algo que sí es importante para poder entender luego otras cosas de cómo podemos entender la derivada como un cociente. Y luego bueno, ya lo habrán visto a lo mejor que el material que se publicó, les voy a dejar algo para leer en la siguiente hora, ¿no? Que básicamente es el método de Newton. No sé si alguno de ustedes ya lo haya visto, pero ya quisiera empezar a ver cosas en donde podemos ya utilizar el cómputo pues para resolver problemas, ¿no? Y básicamente entonces el método de Newton lo que nos hace es poder encontrar este, raíces de polinomios, ¿no? Entonces, bueno, echen una lectura, van a ver ahí que se publica una tarea. La tarea no es para esta semana, ¿no? Como les había dicho, esta semana es muy corta, entonces se complica todo para dejar el material, ¿no? Entonces, lo que sí quisiera es que la entregan junto con la tarea 8, ¿no? Que, bueno, ya llegaremos a ver la tarea 8, pero ahorita la tarea 7, vayan echándole un ojo, vayan viendo cómo se resuelve. De todos modos, el viernes resolvemos un problema por ahí del método de Newton para que lo revisen y ya, seguimos con lo que sigue. Bien, ¿Para cuándo es esta tarea? Perdón, profe. perdón, ¿Para cuándo es la entrega de la tarea la de tarea, déjame 7? ver, porque se entrega junto con la 8, déjame ver cuándo se entrega la tarea 8. Esta, en principio, si tuviéramos semana normal, sería para el 21, entonces debe ser para el 28. El 28 de noviembre entregarían la tarea 7 y la tarea 8. Ok, va, de acuerdo. Sí, está bien. Y básicamente con lo que veamos hoy, bueno, con lo que veamos básicamente esta semana terminaremos todo lo de ecuaciones, lo de derivadas. Y ya entonces nos iríamos la semana que entra a comenzar con integrales, ¿no? Yo quisiera, como creo que ya les había comentado, que esta, antes de irnos de vacaciones revisáramos por lo menos el concepto de integrales y ya regresáramos a ver todo sobre técnicas de integración y aplicaciones de las integrales y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a resolver entonces un problema más y ya nos seguimos a linealización, ¿no? Entonces, se construye y una ventana con
con la parte inferior un rectángulo. Y la superior un semicírculo. Si tenemos 12 metros de material, ¿cuáles son? Las dimensiones que maximizan la entrada de luz. De luz. Muy bien, ¿no? Este es el problema, ¿no? Entonces, escrito. Y empezamos viendo el dibujo y entendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos solamente 12 metros de material. Es importante porque va a ser la restricción que estamos manejando, ¿no? Y tenemos en la parte inferior un rectángulo y en la parte superior un semicírculo, ¿no? Entonces, básicamente yo puedo hacer el dibujito. Así, ¿no? Entonces tengo un semicírculo y luego un rectángulo, ¿no? Es el dibujo de la figura. Vamos a suponer que esto tiene una altura de h y obviamente por el círculo como lo tenemos, entonces vamos a decir que esto tiene un ancho de 2 veces r, ¿no? 2r, esto es r. Entonces ahora sí, hay que ver qué es lo que nos interesa maximizar. Básicamente sería el área, ¿no? Voy a poner aquí una línea nada más para diferenciar una de la otra. Entonces tendremos que maximizar el área de esta más el área de esta, ¿no? La suma de las dos áreas. Y nuestra restricción sería estos 12 metros que nos van a dar, pues van a formar el marco, ¿no? En algún punto, ¿no? Entonces, bien, de este dibujo y bueno, de lo que hemos explicado, díganme cuál es el área que queremos maximizar. Es 2R por H más 2, Por H no, más. más pi por radio al cuadrado entre 2. Exacto, ¿no? Entonces, medio de pi por radio al cuadrado. Entonces tenemos el área del rectángulo y tenemos el área del semicírculo. Bueno, nada más le pongo semi. Entonces ya tenemos el área, ¿no? En algún momento tenemos que trabajar con esta para maximizarlo. Y vamos a la restricción, porque no hemos considerado en ningún punto estos 12 metros, que es lo máximo que yo tengo para trabajar, ¿no? Entonces decimos que 12 metros tiene que ser igual a los perímetros, ¿no? Bueno, a los perímetros digamos que básicamente sería esto y esto de acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto me quedaría el perímetro de la figura de abajo, por ejemplo? Es 2H más 4R. Entonces sería 2H más, podemos considerar 4R si consideramos que tenemos esta línea, ¿no? Pero vamos a quitarla porque, bueno, Sí, cierto, sí, eso nos cierto. podría quitar. Sí, no, digo, oficialmente podría ser tener esta línea de aquí, pero oficialmente nos podría quitar un poco de luz y nos daría un poco más de complejidad en el problema, ¿no? Entonces vamos a dejarlo con 2R, nada más esta parte de acá, entonces nada más tenemos H más 2R más otro H, ¿no? Entonces ese sería estos dos H más el 2R. Ya nos falta nada más considerar este pedacito de acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería este pedacito de acá? Pi R. Más pi r, ¿no? Entonces, ahora sí, ya tenemos nuestra restricción completa y nuestra área. ¿Y para qué vamos a ocupar eso? Por ejemplo, aquí tenemos mi función del área como dependiente de r y de h. Obviamente, trabajar con dos variables siempre es más complejo y todavía, de hecho, no lo hemos visto nada de eso. Eso se ve hasta el siguiente semestre. Entonces, lo que necesitamos es dejar siempre todo en términos de R, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de aquí podemos despejar H, ¿no? Y con ese despeje, sustituyéndolo acá, ya estamos considerando la limitante del material, ¿no? Entonces decimos que H es igual a 6, digo, ya dividí entre 2 todo,
a 6 menos R menos 1/2 de pi R, ¿no? Entonces, ya tendría ahí mi H despejada y la sustituimos acá, ¿no? Entonces, de este y de este, yo voy a tener que el área es igual a 2R por 6 menos R menos 1/2 de pi R más 1/2 de pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, es igual a 12R menos 2R cuadrada. Aquí este 2 con este 2 se me van y nada más me va a quedar menos pi R cuadrada más 1/2 de pi R cuadrada, ¿no? Entonces me va a quedar menos 1/2 de pi R cuadrada, ¿no? Ya este me lo llevo con este y ya tenemos la función, ¿no? Y entonces esta es la función que queremos maximizar. Y entonces sacamos directamente ya la derivada con respecto de R. Esto sería igual a 12 menos 4R menos pi R, ¿no? Sí. Entonces ya tenemos esa función ahí y esta la podemos reescribir si quieren como 12 menos 4 más pi. Esto ya saben que es un 4, ¿no? 4 más pi por R, ¿no? Y esto lo igualamos a 0, ¿no? Ya sabemos que para encontrar el valor crítico, ahorita todavía no sabemos más que dónde está el valor crítico. Sí, el valor crítico es igual a 0, ¿no? Y entonces eso me da R igual a 12. Ya nada, despejando. Bueno, esto lo pasamos restando y esto dividiendo y me queda 12 entre 4 más pi, ¿no? Y eso me daría algo así como, yo ya haciendo los numeritos, 1.68. Si consideramos que este 12 son 2 metros, me está quedando todo en unidades de metros, ¿no? De metro. Ahora, yo solo tengo aquí un punto crítico. Podemos pensar que va a ser el máximo, ¿no? Porque se entiende también que la minimizaría sería cuando las dimensiones son 0. Pero podemos sacar la segunda derivada, que es muy sencilla de aquí. Entonces, derivando esta nuevamente, este se me va a quedar menos 4 menos pi, que obviamente es menor que 0, ¿no? Entonces, esto de aquí es el máximo de ADR, ¿no? De hecho. Y ya, con estas dimensiones de aquí, ya nosotros podemos sustituirla, ¿dónde estaba? Acá. Y ya podemos conocer cuánto valdría H y cuánto valdría R. Y ya lo que hicimos es maximizar el área, ¿no? Que se entendía que si maximizábamos el área, maximizamos la entrada de luz, ¿no? Y básicamente, pues eso sería igual en los otros problemas, ¿no? Ya habíamos resuelto uno y creo que no hay mucho problema con este tipo de preguntas, ¿no? ¿Alguna duda de este planteamiento? No, profe. ¿No, no? Bien, entonces, ya ahora sí con eso damos por terminado el tema de optimización y vamos a, como le decía, linealización, ¿no? Aquí, bueno, ya es un tema que medio revisamos de pasadita cuando estuvimos viendo rectas tangentes, ¿no? Porque vamos a utilizar ese concepto. Linealización y diferenciales. Bien, entonces, lo que vemos que en algunas ocasiones, o el concepto principal de esto, es que en algunas ocasiones puedo tener yo a lo mejor una función muy compleja que quiero evaluar en un punto. Vamos a llamarle A, ¿no? Y a lo mejor después de evaluar en este punto quiero ver cómo es su comportamiento alrededor del punto A, ¿no? Que tengo aquí. Entonces me interesa ver
aquí cómo se comporta, acá cómo se comporta, pero si es una función muy compleja, obviamente se me va a complicar el procedimiento, ¿no? Si tengo aquí una raíz cúbica o una exponencial, lo que sea, a lo mejor se me complica la evaluación. Y si yo estoy trabajando muy cercano de esto, a lo mejor podría yo ajustar una recta en donde el comportamiento de la función y de la recta sean muy similares alrededor de un intervalo, ¿no? Un intervalo alrededor de A. Y eso entonces me va a simplificar mucho el trabajo, siempre y cuando obviamente que podamos nosotros trabajar o aceptar un cierto grado de error, ¿no? Obviamente, aquí si yo evalúo en este punto y yo evalúo en este punto, va a ser una diferencia muy chiquita si quieren, pero va a ser una diferencia. Entonces, si yo puedo aceptar esa diferencia dentro de mis límites tolerables, pues puedo mejor trabajar con esta, ¿no? Esta va a tener obviamente una ecuación mucho más sencilla, de la forma y igual a mx más b, ¿no? Entonces siempre va a ser más sencillo evaluar en esta. Y ahora también con base en esto también podemos utilizar ahorita el concepto de diferenciales. Y este es el concepto de linealización. Ahorita vamos a ver el concepto de diferenciales para entender un poquito la notación de Leibniz y entender también cómo en algunas ocasiones podemos entender el operador diferencial como un cociente. Yo lo que les he dicho es que la derivada, con la notación que estamos utilizando, es todo esto, ¿no? Por ejemplo, la derivada con respecto de x es todo esto, y esto no lo podemos dividir porque todo eso me está dando el concepto de derivada, ¿no? Pero viéndolo de otra forma, a lo mejor sí podríamos definirlo como, por ejemplo, la derivada de y con respecto de x como dos entes independientes, ¿no? Este es un objeto y este es otro objeto, ¿no? Que es lo que vamos a definir como diferenciales, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que tengamos que trabajar, ¿no? Pero bien, vamos a regresar a linealización y vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la x cuadrada. Si yo tengo f de x igual a x cuadrada y quiero obtener la tangente alrededor de el punto 1,1, ¿no? Vamos a decirlo por algo muy simple. Y entonces, bueno, ya sabemos que, por ejemplo, f' de x es igual a 2x, que nos define la pendiente. Y entonces yo puedo establecer la ecuación de la recta tangente como y igual a y0, que sería aquí el 1, más 2 veces x menos 1, ¿no? Que sería aquí mi x0, ¿no? Y esto es igual a 2x menos 2 más 1, ¿no? Me queda, digo, menos 1. Entonces esta ecuación es con la que yo podría estar trabajando, ¿no? Y si yo dibujara la ecuación x cuadrada y su tangente en ese punto, entonces sería lo que les puse hace rato, ¿no? O sea, en un intervalo muy cortito, bueno, muy cortito es algo subjetivo, pero bueno, en un intervalo alrededor del 1, lo que vamos a tener es que tiene un comportamiento muy similar para las dos funciones, ¿no? Este sería f de x y esta es y, ¿no? Y igual a 2x menos 1, ¿no? Entonces es el concepto de linealización, entonces vamos a poner directamente escrito el concepto, ¿no? Entonces, sea f derivable, obviamente pedimos que sea derivable para poder obtener la pendiente, en x igual a, entonces, la función de aproximación es, vamos a llamarle L de X. Ahorita hacemos una deducción un poquito más geométrica, igual a f de A más f' de A por X menos A, ¿no? Pues básicamente es lo mismo que hicimos acá, escrito de manera
general, ¿no? Se le llama linealización de f. Y ya, ¿no? Entonces ahora sí podemos nosotros, en lugar de utilizar esta función, utilizar esta L de x que tenemos aquí definida, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un problema un poquito más complejo, ¿no? Ejemplo. Sea f de x igual a la raíz de 1 más x. Encontrar la linealización en x igual a 0, ¿no? Para algo sencillo. Linealización en x igual a 0, ¿no? Y entonces hacemos el mismo procedimiento, ya nada, directamente sustituimos la definición. Entonces primero calculamos f', ¿no? F' de x es igual a 1/2. Creo que ya no hay mucho problema con estas derivadas, ya estuvieron practicando bastante las derivadas. 1/2 de x más 1 a la menos 1/2, ¿no? Entonces, ahora sí puedo poner ya la derivada encontrada, L de x es igual a f de a. ¿Quién es f de a? Sería 1 más 1/2 de, voy a poner de una vez, bueno, x más 0 a menos 1/2. Esto ya sustituye todo. Y esto es igual a 1 más, así, 1 más x, ¿no? No, espérame, aquí me equivoqué, ¿no? Este no es un, no, perdón, es que apenas estoy en la, derivada, ¿no? No, sí, sí está bien, ¿no? En el FDA nada más sustituyó el X, ¿no? Sí, espérame, déjame entonces. Está, ¿no? Entonces ahora sí ya tengo f de a, sustituye nada más el valor de y, ¿no? Este sería f de a, entonces este sería 1 más 0, 1, ¿no? Entonces se queda de aquí, ¿no? Y luego f' sería esto de acá, ¿no? Y esto me falta por x menos 0, ¿no? No, sí, ahí es donde no, sí, así, ¿no? X menos 0. Todo esto es f' de 0. No, no, aquí sí es donde me equivoqué, ¿no? Este es 0 más 1. Sí, sí, yo veía algo raro ahí, espérenme. Ahorita ya lo arreglo. Entonces sí, aquí tenemos la derivada y entonces este sería 0 más 1. Ajá. 0 más 1, entonces esto me queda un 1 y ya nada me queda esto de acá, ¿no? Y entonces ahora sí, esto es igual a 1 más x entre 2, ¿no? Y bueno, obviamente entonces es más sencillo que esto de acá, ¿no? Y ya podríamos empezar a sacar valores si quisiéramos, ¿no? Aquí lo que es importante observar en este problema es que, por ejemplo, yo tengo la aproximación para esta función alrededor de este punto. Pero si quisiera encontrar para otro punto, la linealización me va a cambiar, ¿no? Siempre estas linealizaciones las estamos tomando para el punto alrededor del punto que estoy trabajando, ¿no? Por ejemplo, si ahora la aproximación en x igual a 3, pues todo eso me va a cambiar, ¿no? En x igual a 3, ¿cómo me quedaría ahora la aproximación? La derivada, bueno, ya la tenemos calculada, ¿no? Entonces ahora nada más sustituimos, ¿no? F de 3, ¿a qué es igual? A 3 más 1, 4, entonces C3 es igual a 2, ¿no?
f' de 3 es igual a 1/2 por 3 más 1 a la menos 1/2, ¿no? Entonces, de aquí que me queda, aquí tendríamos 4, la raíz de 4 entre 2, entonces esto me queda 1/4, ¿no? La derivada ya la tenemos y ya todo lo demás lo conocemos, ¿no? Entonces la linealización alrededor de x igual a 3 va a estar dada por L de x igual a 2 más 1/4, que es toda la derivada evaluada, por x menos 3, ¿no? Entonces esto es igual a 1/4 de x más 2 menos 3/4, ¿no? Ajá, menos 3/4. Y este es igual a x entre 4. Aquí tengo 8/4 menos 3/4 más 5/4, ¿no? Más 5/4. Entonces sí se ve que cambia, ¿no? Completamente. Esta es la linealización para x igual a 0 y esta sería la linealización para x igual a 3. Y entonces podemos trabajar eso sí para cualquier valor que querramos, ¿no? La única cosa es que tenemos que sacar las linealizaciones para el valor que se requiera, ¿no? Entonces, bueno, ya podemos ahí aproximar, podemos luego sacar unos valores para ver qué tan próximo es el resultado al que estamos llegando, pero bueno, eso ya nada sería cosa de meter numeritos acá, ¿no? Por ejemplo, que calcularan, no sé, f de 3.1 y L de 3.1, ¿no? Entonces, chequen cuánto daría aquí. Digo, ahorita no tengo calculadora como para hacer, pero nada más chequen cuánto daría f de 3.1 para esta ecuación que tengo acá arriba. Y luego metan el 3.1 a este valor, ¿no? Y vean qué diferencia tiene, ¿no? Debe ser bastante, bastante cortita. Ahorita revisamos en otro, bueno, más adelante ya que tengamos los diferenciales, cómo podemos también analizar los errores que estamos obteniendo por esta linealización. Entonces, bueno, otras fórmulas. Se pueden obtener de exactamente la misma manera, pero bueno, pongo nada más que otras aproximaciones cuando se tiene 1 más x a la k, se pueden establecer como 1 más k por x, ¿no? Entonces eso nos va a simplificar mucho para siguientes análisis, porque por ejemplo, entonces si yo tengo 1 más x, esto lo puedo ver como 1 más x a la 1/2, y entonces aquí voy a tener 1 más 1/2 de x, ¿no? Que básicamente, como lo que ya teníamos acá, ¿no? Ahí. Este de acá, ¿no? Y así podemos obtener varios, que nada más pongo unos cuantos nada más para no hacerlo tan tardado. También podría poner 1 entre 1 menos x, que este es igual a 1 menos x a la menos 1, y entonces tendría igual a 1 más menos 1, que es mi k, por menos x, ¿no? Que es el x que tengo acá, ¿no? Y este es igual a 1 más x. Y así, ¿no? Ya voy a poner uno más. Aquí, por ejemplo, tengo 1 más 5x a la cuarta, por ejemplo. Y entonces esto que me quedaría como 1 más 5x a la cuarta a la 1/2. Y esto sería igual a 1 más, aquí tengo 1/2. De hecho, igual
Podríamos puesto aquí, déjame pongo aquí al cubo nada más para mostrar que puede ser cualquier cosa. Entonces esto quedaría 1/3. Entonces aquí me quedaría 1/3 de 5x a la cuarta, ¿no? Y esto lo puedo ver como 1 más 5/3 de x a la cuarta, ¿no? O esto ya no es una aproximación como recta, pero también me simplifica mucho, ¿no? Siempre es más fácil sacar potencias a la raíz cúbica, ¿no? Entonces, bueno, así podemos seguir con cualquier tipo de potencia que tengamos aquí, dada por k, ¿no? Y bueno, básicamente esas son las linealizaciones, ¿no? Ahora podemos ver qué son las diferenciales, ¿no? Entonces, déjenmelo aquí, lo defino ahorita como concepto, y ahorita nos vamos a deducción, ¿no? Diferenciales, ¿no? Entonces, sea y igual a f de x, una función derivable, la diferencial de x es una independiente y de y está dada por de y igual a f' de x más de x, ¿no? Entonces esa va a ser la definición que tengamos de y de x. ¿Y esto de dónde viene? En realidad lo que estamos pensando son como incrementos, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo sacar un dx como la diferencia entre este punto y este punto, ¿no? Entonces esto me queda un x1, x2. Entonces este sería delta de x, ponemos ahorita como deltas. Y aquí también yo podría sacar un y1, un y2. Esto me define un delta y. Y la relación que haya entre el incremento en y con el incremento de x me lo está dando la derivada, que básicamente es la pendiente, que tanto está creciendo la función, ¿no? De ahí es donde viene el concepto, ¿no? Pero ya estamos pensando como entes separados, ¿no? Y si, por ejemplo, nosotros ahorita nada más ponemos determinar de y igual a x quinta más 37x, por ejemplo, ¿no? Y luego, y el cambio, x igual a 1 y de x igual a 0.2, ¿no? Obviamente, entonces ya estamos viendo aquí que estamos viendo cambios. Entonces tenemos que hacerlo siempre alrededor de un punto. Por ejemplo, yo establezco que quiero ver cómo cambió del punto x igual a 1 y cuánto cambió cuando cambió de x igual a 1 a x igual a 1.2. Quiero ver cómo cambia la función en ese incremento, ¿no? Entonces, ya sabemos que el diferencial está dado por esta definición. Entonces, directamente lo sustituimos, ¿no? Y entonces, primero calculamos la derivada. Entonces, la derivada de y con respecto de x. Y utilizo esta notación porque aquí le puse de y. Digo, aquí le puse y. Y entonces me va a quedar
5x a la cuarta más 37, ¿no? Por lo tanto, dy es igual a 5x a la cuarta más 37 por dx, ¿no? Que dx ya lo conozco, ¿no? Entonces, sustituyendo aquí, yo puedo sacar que dy es igual a 5 por 1 a la cuarta más 37 por 0.2, ¿no? 0.2, ¿no? Entonces, aquí ya no hay mucho problema. 37, 42. Este es igual a 42 por 0.2. Esto ya es una multiplicación sencilla. Ya no tenemos que hacer todas las operaciones que tendríamos que hacer para sacar la diferencia. Porque, por ejemplo, si aquí quisiera sacar la diferencia de estos dos valores, tendría que sacar la función evaluada en x igual a 1, la función evaluada en x igual a 1.2 y restarlas, ¿no? Para sacar la diferencia exacta, ¿no? Aquí yo más o menos puedo ver un incremento definido de esta manera con los diferenciales, ¿no? Y esto me daría algo así como 8.4. Digo, nada más hagan el numerito y obtienen el 8.4. Pero bueno, vamos a ver esto de dónde viene, ¿no? Esta fórmula que tenemos aquí. Como diferenciales, ¿no? Entonces, tenemos otra gráfica similar, la que había escrito. Vamos a poner que viene aquí, ¿no? Tenemos el punto A. Y yo quiero ver, por ejemplo, cómo cambia hacia acá, ¿no? Vamos a definirle un A más delta X, ¿no? Nada más para ejemplificar el incremento, ¿no? Entonces, yo tendría que sacar, a saber qué tanto cambió la función, esta diferencia, ¿no? Entonces, tendría que definir un delta de y, o sea, estoy sacando una diferencia, ¿no? Igual a f de a más dx, más el diferencial de x, al incremento que hice, menos f de a, ¿no? Directamente este valor me lo está dando estas funciones, ¿no? Pero como les habíamos comentado, ¿no? Yo a lo mejor puedo sacar aquí un ajuste lineal que pase por A, y a lo mejor en lugar de sacar esta diferencia completa, yo puedo aceptar nada más sacar esta diferencia de acá. Entonces este de aquí vamos a llamarle DL, ¿no? Y este DL es el que tengo que sacar. ¿Qué significa? Porque este DL después ya lo puedo cambiar por DY, ¿no? Que es lo que quiero sacar ahorita, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer la deducción. Entonces acá lo pongo. DL a quién es igual, ¿no? Aquí tengo la función, ya estoy trabajando nada más en la recta, ¿no? No voy a trabajar ahorita con la curva. Y entonces yo puedo sacar que delta L es igual a L por A más delta X, que sería este punto, menos este punto de acá, ¿no? Menos L de A. Y este punto de acá, yo sé que es una línea recta, la puedo definir con la definición que teníamos de la aproximación lineal, ¿no? Entonces, esto de aquí lo podemos definir con base en su derivada y va a estar dado por f de a más f' de a que multiplica a más delta de x menos a, ¿no? Este es el punto x menos x0, ¿no? Entonces, tengo esto de acá. Y esto va a ser menos este punto de acá, ¿no? Pero este punto de acá yo también lo puedo definir como f de a, ¿no? Es la función básicamente evaluada en este punto. Este punto sí sabemos que lo tienen en común, ¿no? Y entonces ya podemos, con este lo simplificamos, con esta se me va, y entonces el cambio en L está dado por f' de a por dx, ¿no? Y entonces ya este valor de aquí yo lo puedo poner como f' de a por dx, o lo que es igual a delta de y, o sea, el cambio en y,
igual a la derivada de A por el diferencial de X, ¿no? F' de A por el diferencial de X. Ahí está, ¿no? De ahí es donde viene, ¿no? Pero viene de aquí que estamos nosotros calculando el cambio, en lugar del cambio en la función, el cambio en la aproximación lineal, ¿no? Y se ve que si nos acercamos mucho a, este cambio va a ser más pequeñito, ¿no? La diferencia de los dos valores va a ser más pequeñito. Yo ahorita lo puse en grande para que obviamente sea más fácil para mí dibujarlo, pero si lo vemos muy próximo a, se ve que sí la diferencia es muy chiquita, ¿no? Bien, ahora ya tenemos estos dos diferenciales definidos, ¿no? Aquí nada más fue el incremento, básicamente esto de acá es de X, y ya definimos el de Y como el cambio en Y, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos también poner ahora como de Y entre, lo voy a poner así para que no se confunda con la notación de Leibniz, así como de Y en dx, lo podría poner como F', yo sé cuánto vale Y, lo tengo definida de esta forma, prima de X, vamos a ponerlo de forma general por dx, entre dx, ¿no? Ahorita estoy pensando en cocientes, ¿no? No el operador de Leibniz, por eso lo puse así, ¿no? Y entonces eso vemos que esto es igual a f' de x, ¿no? En este contexto, nosotros también podemos pensar que el operador de derivada, en algunas ocasiones, si pensamos como diferenciales, lo podemos ver como un cociente y no hay mucho problema, entonces, que ya ustedes habrán escuchado de los chistes, ¿no? Y cuando lleguen a Mate 4, ya lo van a vivir, que los físicos, por ejemplo, toman la derivada como un cociente y que pasan el dx para acá y hacen 20,000 cosas, ¿no? Eso se tiene que justificar un poquito más fuerte, se lo verán más formal en Mate 4, pero vean que de alguna forma no están tan errados, ¿no? Sí lo podemos tomar como un cociente, sí lo que estamos haciendo es pensarlo como diferenciales, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, también cuando vimos la derivada, nosotros dependiendo de lo que queríamos sacar, cambiábamos la interpretación que damos de la derivada, ¿no? Como pendiente de una recta, pendiente de la curva, una razón de cambio. Así lo tomamos igual aquí, ¿no? Podemos seguir trabajando con la derivada, pero la podemos tomar como un operador completo o como un cociente de diferenciales, ¿no? Entonces esa sería como que la mayor diferencia, ¿no? Y las operaciones que se pueden tener serían las mismas. Por ejemplo, si yo tengo la derivada con respecto de x de u más b, obviamente estas como funciones de x, yo puedo tener la derivada con respecto de x de u más la derivada con respecto de x de b. Y entonces ahora si pienso como diferencial, yo puedo tener el diferencial de u más b, y esto va a ser igual al diferencial de u más el diferencial de b, ¿no? Y puedo tomar todas las ecuaciones de la misma manera, ¿no? Y puedo operarlas igual con las que ya vimos, ¿no? Por ejemplo, si saco, este es importante, diferencial del seno de u, esto aquí sería igual, viéndolo como diferencial. Entonces ya sabemos que es la derivada por el de u, ¿no? Entonces la derivada del seno es coseno, entonces me queda coseno de u, ¿no? Y esto para algunos de ustedes, los que ya hayan visto un poquito más de integrales, pues ya les suena, ¿no? Cuando hacemos este cambio de variables allá, en algunas ocasiones nos queda una diferencial, ¿no? La integral de ahora x vale el seno de u, cuando hacemos sustitución trigonométrica, digo, ya me adelanto mucho, pero quiero mostrarles que la importancia de entender bien las diferenciales para esa parte, ¿no? Entonces, porque es además un error clásico, ¿no? Que se les olvida poner el cambio también en el diferencial. Entonces el diferencial ahora lo tendríamos que escribir de esta manera, ¿no? Pero bueno, ahorita seguimos con diferenciales y podemos sacar cualquier otro tipo de diferencial más complejo si quieren, ¿no? Yo ya nada más para Profesor, uno. perdón. O sea, eso es como que en eso se basa cuando haces como las integrales por el método de sustitución, ¿no? Es como algo parecido. Sí, Porque queda más o exactamente, menos porque así, ya ves ¿no? que, Ajá. digo, no quiero entrar mucho en detalle porque, bueno, ya llegaremos a ese punto, pero ya ves que, por ejemplo, tienes tu cosa horrible con respecto de X y tú cambias algo de lo que quieres integrar, pero ahora quieres cambiar la diferencial, ¿no?
Y luego, por ejemplo, también Ajá, hay sí. ocasiones que ustedes tienen que despejar, ¿no? El diferencial, ya, o sea, ya me quedó aquí el de x igual a un medio de u o no que sea, un medio de u por u o cosas por el estilo, y ya tenemos que despejarlo, ¿no? Y ahí, si se fijan, estamos trabajando como diferenciales, porque cuando Sí, sí, hagamos la sí. suma, se va a ver de dónde salen esas diferenciales. Sí, 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 Pero sí, sí, es de ahí, cierto. ajá, de ahí viene exactamente, ¿no? Entonces, por Ah, ejemplo, si ok. quisiéramos hacer ahorita tómenmelo como cualquier cosa, pero si yo quisiera sacar una sustitución como tangente de 2x, es decir, tengo el diferencial de la tangente de 2x, ¿cómo me quedaría el diferencial ya cambiado? ¿Algo? ¿Algo? ¿Nada? Aquí me quedaría pues, la derivada de la tangente es la secante cuadrada, ¿no? Secante cuadrada de 2x, no cambiamos el... Pero bueno, aquí nos falta terminar de derivar, ¿no? Por la derivada de 2x, ¿no? O el diferencial de 2x. Y ahora tengo que sacar este de acá, ¿no? Y entonces ahora sí me queda la secante cuadrada de 2x por 2 por dx, ¿no? O sea, se siguen Entonces, aplicando las mismas formas de derivación que en la anterior, pero solo que aquí es exactamente, ¿no? como una forma como diferente de verlo, por decirlo así, pero se aplica lo mismo. Sí, Porque a fin igualito, de igualito. cuentas, Y sí, ajá. Ah, ok, ok. como dices, Ah, ya, en ya, ya. realidad solo es una forma distinto de verlo, ¿no? Lo habíamos visto con derivadas y ahora lo estamos viendo con algo que se llama diferencial, ¿no? Pero tú trabajas exactamente igualito con las operaciones. Ah, ok, está bien, sí. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, bueno, ahora vamos a ver, digo, ya tenemos definida este concepto de diferencial, ya vimos alguna aplicación, digo, todavía nos alejamos a lo mejor mucho yéndonos a integrales, pero podemos ver aplicaciones un poco más sencillas que nos permitan ver su importancia, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, supongamos que el radio de un disco cambia de R igual a 10 a R igual a 10.1, ¿no? Como hace rato estábamos platicando, ¿no? Pues ahora tenemos un cambio, tenemos un disco, sale un poquito más grande el disco, a lo mejor de 10.1 que estábamos fabricando, y entonces lo que les pido es encontrar el cambio en el área. Lo supongamos a lo mejor más bien que tenemos un disco de 10 centímetros y lo calentamos, ¿no? Ya saben que por expansión térmica se incrementó y lo que pudimos medir fácilmente es el radio, ¿no? Entonces el radio pasó de 10 centímetros, que se me olvidó poner centímetros, a 10.1 centímetros, ¿no? Y entonces yo quiero determinar el cambio en el área, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Nosotros sabemos que el área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿no? Ese no hay problema. Y entonces podemos sacar el diferencial de área. Entonces yo sé que el diferencial de área de A es igual a la derivada, déjenme lo pongo de A' para que sea más fácil la notación, que es función de R por dr, ¿no? Entonces ahora en lugar de estar trabajando con X, pues cambio la notación y trabajo con R, ¿no? Entonces tengo la derivada del área por el diferencial, es decir, el incremento del radio, ¿no? Y esto va a ser igual a 2 pi R dr, ¿no? Si se fijan, una cosa importante también que notar aquí, como tengo R cuadrado y R está dado en centímetros, ya me queda el área en centímetros cuadrados. Si yo nada más considero la derivada aquí, ya solamente tengo centímetros en las dimensiones, ¿no? Pero con este diferencial recupero el centímetro cuadrado, ¿no? Es otra de las cosas importantes para complementar, porque por ejemplo, este es un trabajo muy común que hacen los físicos biomédicos, cuando están en sus primeros cursos del semestre en experimentación, ¿no? Y quieren sacar errores en sus mediciones, errores en las mediciones indirectas, entonces tienen que hacerlo de esta manera, ¿no? Yo pude determinar el área y cuánto fue el error con el que
tengo que manejar, este sería mi DR, y entonces ya puedo darle un intervalo de confianza, ¿no? Pero bueno, esto trae las aplicaciones. Aquí tenemos entonces que el cambio en el área está determinado por todo esto de aquí, ¿no? Y entonces esto de aquí ya lo puedo yo sustituir, ¿no? Ya conozco todos los valores. Por ejemplo, tenemos que 2pi por 10, que es el área que tenía originalmente, por el DR, ¿no? DR ya lo puedo sacar, que es 0.1. Entonces, básicamente, este con este se me va. Y me queda 2pi centímetros cuadrados. Entonces, ese fue el cambio con respecto a mi aproximación. Pero ¿cómo quedaría completo? Yo podría sacar, ahora que el área de R más delta de R es más o menos igual a el área original que tenía más este pequeño incremento, ¿no? Yo saqué ahorita nada más cuánto se incrementó el radio. Si quería sacar esto, pues podría sacar esto de 10.1, ¿no? Y esto es igual a pi por 10.1 al cuadrado. Pero bueno, 10.1 al cuadrado no es tan sencillo. Digo, no es difícil, pero tampoco es tan sencillo. Pero bueno, vamos a intentar sacarlo por acá, a ver qué tan fácil es. Entonces, esto de aquí, ya tenemos el área original, que sería para 10. Entonces, tendríamos pi por 10 al cuadrado, esto está sencillo, más 2pi. Y esto es igual, entonces, 100pi más 2pi, ¿no? Y esto es igual a 102pi. Entonces, realmente fue muy sencillo calcular el cambio en el área. Y si quisiéramos calcular el área total, en lugar de hacer esta operación, es decir, esta de acá, pues podemos calcular esto, ¿no? Pues ahí también les dejo como tarea moral. Calculen pi por 10.1 al cuadrado y vean cuánto les da y vean qué tan próximo está el valor de 102pi, ¿no? Esa sería otra de las, ¿cómo se llama? Aplicaciones que tendría eso, ¿no? Vamos a ver un último ejemplo. Y por ejemplo, sería ahora obtener el valor de 7.97 a la 1/3. Con diferenciales, obviamente. Entonces, ya lo utilizamos para calcular incrementos en el área. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer este nuevo valor, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que utilizar la diferencial, ¿no? Tenemos que sacar entonces el concepto de derivada en algún punto. Entonces vamos a utilizar la diferencial asociada y igual a x a la 1/3, ¿no? Aquí tengo un numerito elevado a la 1/3. Vamos a empezar a trabajar con esta función a la 1/3, ¿no? Entonces, esto ya sabemos que si queremos sacar el cambio de y, esto va a estar dado por la derivada de esto, que es 1/3 de x a la menos 2/3 por dx, ¿no? Entonces, este es mi diferencial con la que voy a trabajar, ¿no? En lugar de estar trabajando entonces con esto, voy a intentar utilizar esta para calcularlo. Podemos, por ejemplo, basarnos en el número más próximo. Por ejemplo, supongamos que aquí A, es el punto donde me estoy basando, es igual a 8, ¿no? Está realmente cerca de este valor y es mucho más sencillo trabajar con el 8. Entonces sabemos que A más delta de x es igual a 7.97. Esto implica que dx, o el cambio en x, es igual a menos
0.03, ¿no? O sea, nada más cuánto le tengo que restar, ¿no? A el valor con el que voy a trabajar, ¿no? Porque obviamente lo podemos trabajar a la derecha o a la izquierda, no pasa nada, como querramos, nada más lo que necesitamos saber es que estamos trabajando a un puntito cercano al valor de A que puse aquí, por ejemplo. Entonces, ahora sí, F, déjenme lo subo. F de 7.97 va a ser igual a F de A más, en este caso menos de, bueno, es más de X, pero de X tiene un valor negativo. Y esto más o menos es aproximadamente igual a F de A más el de Y, ¿no? Que es el cachito que le voy a restar, ¿no? Le voy a restar porque tengo aquí el signo menos, ¿no? Pero bueno, de manera general lo dejamos con signo positivo, ¿no? Entonces, esto es igual a esta función evaluada en A, que no hay mucho problema, ¿no? Entonces sería 8 a la 1/3, que está sencillo de sacar, más este cachito de acá, que es este cachito de acá, ¿no? Entonces ahí podemos poner 1/3 de 8 a la 2/3, ¿no? La 2/3 por el menos 0.03. Y entonces ahora sí, este es igual a 2, no hay mucho problema, sale un 2 de aquí, y aquí me va a quedar 8, la raíz cúbica de 8 ya sabemos que es 2. Al cuadrado me queda 4, 3 por 4, 12, ¿no? Entonces aquí me va a quedar un doceavo por menos 0.03. Y esto ya está más sencillo de sacar, ¿no? Ya tengo que, esto de aquí, nada más haciendo la división y la suma, me va a dar 1.9975. Mientras, verdadero es 7.97 raíz cúbica es igual a 1.9974. Entonces, si se fijan, en realidad tenemos aquí casi 4 órdenes de magnitud o 4 cifras significativas hasta que encontramos una diferencia, ¿no? Entonces, es una aproximación bastante buena en este aspecto por el comportamiento de la función, ¿no? Vamos a tener funciones que no nos den aproximaciones tan buenas, pero va a haber otras que sí tengan aproximaciones suficientemente buenas, ¿no? Y bien, entonces, básicamente con eso tenemos el concepto de diferencial y el concepto de linealización, ¿no? Y entonces ya los podemos empezar a utilizar para alguna otra aplicación. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí para que les dé tiempo de leer el otro material que les dejé. Chéquenlo, revísenlo. Supongo que va a ser de interés para ustedes en el sentido que la tarea es mucho de programación. Igual, de todos modos, el viernes resolvemos un problema similar a la primera parte de la tarea para que vean cómo se realizaría y me comentan cómo lo vieron, si tienen dudas, y pues ya. La idea sería que hicieran el programa en el lenguaje de programación que ustedes prefieran, obviamente sin utilizar herramientas que ya vengan programadas, ¿no? Obviamente ahorita no lo vamos a hacer general su programa, si lo hacen para la aproximación para un polinomio en particular, se queda para ese polinomio en particular, ¿no? No lo vamos a hacer para caso general que puedan meter cualquier polinomio y les encuentre las raíces, pero bueno, la cosa es ahorita empezar ya a ver esta parte de la programación, cómo puede ayudar a las matemáticas, o las matemáticas a la programación, como lo quieran ver, ¿no? Entonces, chequen ese material, revisamos el, el viernes, y si no hay problema y todo más o menos se entiende, me gustaría también el viernes ver si podemos comenzar con derivación numérica, es decir, cómo podemos ahora aproximar las derivadas mediante la computadora numéricamente, ¿no? Vamos a ver unas cuantas técnicas, básicamente de análisis numérico, y bueno, y esa sería una tarea que yo quisiera hacer como un proyecto al final, que podamos juntar ya la derivación numérica y la integración numérica, y ver si podemos sacar algún proyecto para el final del semestre, ¿no? Y hacer una evaluación con eso, ¿no? Pero bueno, De si acuerdo, ya no sí. tienen, si no tienen dudas con respecto a esta parte de diferenciales y linealización, nos vemos el viernes. Sale, profe. Gracias. Ok, muchas Vale, gracias, profesor. vale. Hasta luego.